Entonces, bueno, hemos estado juntando ecuaciones, ¿cierto? Que representan la dinámica de la atmósfera y tenemos varias ya. Si quieren las podemos resumir, ¿cierto? Tenemos la conservación del momentum. Y la conservación del momentum nos da como resultado una primera aproximación que es el balance geostrófico. Tenemos también la ley de los gases, ¿cierto? Ley de los gases ideales. Tenemos la ley hidrostática. Y nos faltan un par de ecuaciones que son también balances, ¿ya? En este caso, lo que estamos balanceando acá en nuestra primera ley, ¿cierto? O nuestra primera cosa que estamos encontrando es el momentum. El momentum se conserva y la conservación del momentum es de acuerdo a la segunda ley de Newton, que dice que la conservación del momentum ocurre en ausencia de fuerzas externas, o también uno podría decir que el momentum o el cambio de momentum es igual a la sumatoria de las fuerzas externas. Así que es una conservación. Está la ley de los gases ideales, que es una ecuación de estado, no es realmente una conservación, y la ley hidrostática, que tampoco es una conservación realmente, sino que más bien uno podría decir incluso que la ley hidrostática es simplemente una consecuencia de la conservación del momentum para un fluido que está en reposo, ¿ya? Y en la vertical. Así que, y eso también lo confirmamos recién en la clase pasada, que esa conservación del momentum funciona en la dirección zonal y meridional, como el balance geostrófico, pero también funciona en la vertical como un balance hidrostático. Es decir, que la hidrostaticidad también funciona de manera de representar lo que sucede con las perturbaciones horizontales cuando cambia la densidad o la temperatura, ¿sí? Y por lo tanto cambia la presión también en la horizontal. Eso tiene que ser también, tiene que ocurrir también como un balance hidrostático. ¿Y cuáles son los balances que nos faltan, creen ustedes? ¿Cuál creerían ustedes que nos falta acá? Energía. Energía, dice Sebastián. Energía es uno, ¿cierto? Y hay otro más, o muchos más si quieren, pero hay uno fundamental. ¿De la masa? De la masa, dice la Priscila, exactamente. Esos son los dos balances que nos falta por desarrollar, ¿ya? Y vamos a seguir en nuestro camino por desarrollar el balance de masa y energía. El balance de masa en mecánica de fluidos se conoce con un nombre, ¿ya? No se conoce como el balance de masa, sino que se conoce como la ecuación De continuidad. de continuidad. Exacto. Pero es en realidad el balance de masa. Déjenme enchufar la tablet porque me produce un pequeño toque cuando la tablet no está enchufada, porque cuando la tablet no está enchufada, curiosamente tiene un delay un poco más largo que cuando está enchufada. Entonces, como que no es lo mismo que escribir en el papel cuando no está enchufada. Y cuando está enchufada es lo mismo. Ahí sí. Entonces, la ecuación de continuidad es el balance de masa. Y tenemos que deducir la ecuación de continuidad, ¿ya? Y para deducir la ecuación de continuidad también tenemos varias alternativas, ¿ya? Y las alternativas son en general dos. Y, y las alternativas tienen su historia, ¿ya? Porque eh, hay una manera de mirar la mecánica de fluidos que se le debe a Euler, que es básicamente un sistema cartesiano, ya en donde uno ve pasar el fluido,
¿sí? Y uno mira lo que pasa con el fluido cuando pasa por el sistema cartesiano, ¿sí? Entonces el fluido entra y sale de un cierto volumen de control que está fijo en el espacio, ¿ya? Y esa es la interpretación euleriana de las cosas. Pero hay otra manera de verlo, y esta es una manera que ya hemos estado experimentando, que es la manera de Lagrange, y que sería, en vez de fijar un sistema de referencia fijo, todavía tenemos un sistema de referencia fijo, ¿cierto? Pero lo que hacemos es que en vez de eso, vamos a seguir al fluido en su movimiento, y las ecuaciones de balance no van a estar sujetas a una parcela fija, sino que van a estar sujetas al balance de lo que está haciendo la parcela en movimiento. Entonces, en este caso, el volumen de control es la parcela en movimiento, ya no un volumen fijo en el espacio y definido, sino que es más bien la parcela que se está moviendo. Mis dibujos quedaron medio parecidos, pero ustedes entenderán la diferencia, y esta es la manera lagrangiana de ver las cosas, ¿ya? Entonces, en la manera lagrangiana lo que hacemos es que tenemos una parcela de aire y la seguimos, ¿sí? Y la manera euleriana es que tenemos un volumen de control que lo miramos fijo. De hecho, ya hemos desarrollado cierta intuición respecto de estas dos maneras de ver la dinámica de los fluidos, porque cuando por ejemplo, miramos la ecuación de momentum, supongamos que el momentum se conservara, si yo escribo du a dt más b punto gradiente de u igual a 0, yo lo que estoy diciendo es que el cambio local del viento zonal es igual a la advección del viento zonal por el viento. Y eso es la manera euleriana de ver las cosas, ¿ya? Eso es Euler, porque lo que estamos diciendo es que yo estoy en un volumen fijo de control y estoy mirando cómo cambia el viento con el tiempo en ese momento fijo, ¿cierto? Del espacio, y veo que ese cambio es igual a la advección, por ejemplo, ya que es lo que entra y lo que sale del volumen de control. Entonces, el volumen de control entra y sale, ¿cierto? Una cierta velocidad, por acá y por acá, y por supuesto que el gradiente a lo largo de la caja va a determinar si la advección es positiva o negativa, y eso va a determinar el cambio finalmente local de la propiedad U, que en este caso es el viento zonal, dentro de la caja euleriana, ¿ya? ¿Cómo sería ver esto de manera lagrangiana? De manera lagrangiana, la misma ecuación se escribe igual, pero la escribimos así. Du a dt igual a 0. Siguiendo a la parcela, el viento 1 cambia. ¿Sí? Pero se fijan que esta ecuación y esta ecuación son completamente idénticas, ¿cierto? Porque cuando uno desarrolla ahora la derivada material, uno escribe la derivada material y le queda esto, ¿cierto? Y pasa al otro lado la advección acá y queda la advección. Pero físicamente, a pesar de que estamos escribiendo matemáticamente dos expresiones que son equivalentes, físicamente tienen distinta interpretación. En un caso estamos diciendo que la tasa de cambio local es igual a la advección de la propiedad por el fluido, y en el otro caso estamos diciendo que la propiedad en cuestión se conserva siguiendo el movimiento. Son dos interpretaciones físicas bien distintas, ¿ya? Pero obviamente, dado un fluido particular, las dos tienen que ser equivalentes. Así que si es que esto es verdad, entonces esto también es verdad, ¿cierto? Si esto no es verdad, entonces aquí hay más términos también en esta manera euleriana de ver las cosas. Uno tendría que necesariamente, por ejemplo, si no fuera que se conserva la propiedad U, que podría ser cualquier cosa, pero que en este caso, para fijar ideas, decimos que es el viento zonal.
si no se conservara la propiedad U y, por ejemplo, y tuviera una tasa de cambio psi, entonces necesariamente acá tendríamos que agregar un término psi a la descripción euleriana. ¿Ya? Pero ¿se entiende la diferencia entre esta como estructura de ver las cosas eulerianamente versus verlas lagrangianamente? Ya. Entonces, ahora vamos a ejemplificar esto con la ecuación de continuidad porque la vamos a deducir de las dos maneras. Vamos a deducirla de la manera euleriana y también la vamos a deducir de la manera lagrangiana. ¿Ya? Así que ustedes van a ver en acción esto ahora. Vamos a tratar de hacerlo juntos para que no se sienta como que yo estoy haciendo todo. Entonces, supongamos que tenemos, y típicamente las deducciones eulerianas son todas iguales, ¿ya? Son todas parecidas. Entonces ya hemos hecho, de hecho, estas deducciones eulerianas. Así que hay una manera de poner la tablet en que también, ya buscando la perfección de esto, tratando de mejorar la escritura, hay una manera de poner la tablet en la mesa en donde escribo mejor también. Entonces, supongamos que tenemos una parcela, ¿cierto? Que va a ser nuestro volumen de control euleriano ahora. Y típicamente lo hacíamos también cuando teníamos, por ejemplo, la presión, ¿se acuerdan? Cuando dedujimos la ecuación hidrostática, lo que mirábamos era qué es lo que pasaba en las caras de esta parcela. ¿Ya? Entonces, como estamos detrás de la ecuación de continuidad, del balance de masa, lo que queremos saber es qué pasa con la masa del fluido que entra por esta cara, por ejemplo, versus la masa del fluido que sale por acá. ¿Sí? Eso es lo que querríamos tener una idea en el sistema euleriano, ¿cierto? Esto va a ser un volumen fijo, así que esa sería la masa que entra por acá, y definamos nuestros ejes. Este va a ser el eje X, por ejemplo, y este va a ser el eje K unitario. Entonces si eso es así, entonces ese otro eje va a quedar siendo el eje J, porque I cruz J es K cruz J, K cruz J es menos I, J cruz K es I. Está todo bien, ¿sí? Ya, entonces, partamos con la componente I del balance de masa. ¿Cómo escribimos el balance de masa en la componente I? Supongamos que la densidad del fluido no necesariamente es homogénea, sino que el fluido, por ejemplo, podría tener distinta densidad en un principio. Acá podría tener una densidad, este otro lado podría tener otra. ¿Cuánto vale el flujo de masa a través de esta cara de un fluido de densidad ρ? Si suponemos que esta cara tiene un tamaño infinitesimal o pequeñito, delta X, ¿cierto? Delta Y y delta Z. Alejandro, Sebastián. Debería ser el caudal por la masa. ¿Ya? ¿La masa por qué, Alejandro? Por un caudal. Por un caudal, exactamente. El caudal es, en este caso, el viento en esa dirección, ¿ya? Así que el caudal es U. Mientras más fuerte sea U, mientras más fuerte sea el viento, ¿cierto? Multiplicado por ρ, mayor va a ser la masa que entre por acá. ¿Sí? Así que este caudal, de alguna forma, está representado por este ρ por U, ¿ya? Pero no es cualquier ρ por U, ¿sí? Sino que hay una especie, hay que hacer alguna salvedad. Entonces, miremos bien, ahora fijémonos de nuevo, siempre nosotros lo hacemos igual. Tenemos ese delta X, ¿cierto? Y tenemos aquí en el centro de nuestro elemento de fluido, en este caso, vamos a hacer el balance de masa. Y bueno, si yo tengo un caudal, supongamos que aquí yo tengo un viento U, en el centro del fluido tengo un viento U, en esta cara de acá,
en realidad no tengo un viento U, sino que tengo un viento U menos du a dx por delta x, ¿cierto? Y acá tengo un viento U más, perdón, menos delta x medio, ¿cierto? Y aquí tengo un viento U más delta U a dx por delta x medio. ¿Ya? Ese es mi viento acá y mi viento acá. Pero dijimos que la densidad también podía cambiar, ¿sí? Entonces, en realidad el ρ por U es el que tiene que cambiar. Así que lo que yo tengo a un lado de mi fluido es un transporte de masa ρ por U menos dA dx de ρ por U por delta x medios. Y a este otro lado tengo de nuevo ρ por U más lo que sea que cambió ese ρ por U es la distancia entre una cara y la otra, dA de x de ρ por U por delta x medio. La diferencia, ¿cierto?, entre esas dos caras va a ser la posible acumulación de masa que yo tendría en mi elemento de fluido. ¿Qué unidades tiene la acumulación de masa en este caso? Tiene unidades del ρ por U, ¿cierto? Y ρ tiene unidades de kilogramos por metro cúbico, y U tiene unidades de metros partido por segundo. Por lo tanto, esto tiene unidades de kilogramos metro cuadrado partido por segundo, ¿ya? Así que, si es que uno quisiera escribir esto en flujo másico, lo que uno tendría que hacer es multiplicar por el área que uno está considerando, ¿cierto? Y el área que estamos considerando, en el caso de el flujo que va en la dirección X, es delta I por delta Z. ¿Sí? Así que todo esto multiplicado por delta I por delta Z, ¿cierto? Rho por U menos delta dA de X de ρ por U por delta X medios por delta I por delta Z. Eso es lo que entra menos lo que sale. Lo que sale es ρ por U más delta X, dA de X de ρ por U por delta X medios por delta I por delta Z. ¿Sí? Eso es la acumulación de masa debido al transporte a lo largo del eje U, del eje X. ¿Ya? Y aquí vemos el tiro, por ejemplo, que el ρ por U se va, ¿cierto? Y vamos a tener que, esto queda con un signo menos, así que se conserva el signo menos, y como teníamos un delta X medio se suma, entonces lo que va a quedar es menos dA de X, de ρ por U, por delta B, y es delta X, delta Y, delta Z. ¿Sí? Adivinen qué sucede en las otras caras. Sucede exactamente lo mismo, ¿cierto? Los términos de transporte de masa, entonces las otras caras van a ser equivalentes, y van a ser así nomás, pues los podemos escribir al tiro. Menos dA de I, de ρ por D, por delta B, y menos dA de Z, de ρ por W, por delta B. ¿Sí? Así que si es que uno quiere, uno podría escribir el, el, el balance de masa total, ¿cierto? Que, que entra y que sale de la parcela de aire, ¿cierto? Como la sumatoria de estos tres elementos, ¿cierto? Y va a ser menos dA de X de ρ por U más dA de I de ρ por B más dA de Z de ρ por W por delta B. Ya, pero aquí es igual esta cuestión. Estamos en el régimen euleriano, ¿cierto? Estamos en el régimen euleriano. Entonces dijimos
que, fíjense, que Rho por U, tiene unidades de kilogramos, Rho por U, kilogramo dividido por metros cúbicos por metro partido por segundo. Eso tiene unidades, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Esta parte la pueden adelantar del video si están viendo el video ahora, adelanten esto. Kilogramos por metro cuadrado por segundo. ¿Ya? Y entonces cuando hacemos el gradiente, se nos va se nos agrega un metro, ¿cierto? Porque entonces nos queda kilogramos por metro cúbico por segundo, pero cuando multiplicamos por delta B, entonces se van los metros cúbicos y nos quedan kilogramos por segundo. ¿Ya? Quedan kilogramos por segundo. Entonces, ese es el cambio. Entonces, esto debiera ser el cambio de la masa por unidad de tiempo. ¿Sí o no? Ahora, la densidad es igual a la masa partido por el volumen. ¿Sí? Y lo que estamos diciendo básicamente es que la masa de nuestra parcela puede cambiar, pero no el volumen, porque el volumen es fijo. Estamos en el sistema euleriano, así que estamos siempre mirando el mismo volumen. Por lo tanto, el volumen lo podemos llegar y pasar al otro lado y meter dentro de esta derivada, ¿sí? Así que aquí nos va a quedar de rho de t es igual a todo esto. Ahora, todo esto tiene una expresión más compacta, ¿sí? Porque esto es un operador vectorial que ustedes lo podrán haber identificado o no. Podrían no haberlo identificado. No habla punto, ¿Cómo, Alejandro? no habla punto. La Habla divergencia. punto. Claro que sí. Esto de acá es la divergencia de rho por v. Pero ¿Sí? por el signo O no sería habla- convergencia. Claro, sería la convergencia. Exactamente. Esto es la convergencia de rho por v. Bueno, a ver, vamos a seguir Holton. Vamos a seguir a Holton, cabres. No es que yo me haga el joven, pero sí hablan mis hijos. Rho por U grande. ¿Ya? Y entonces, el U grande es cada uno como siempre, ¿cierto? Es cada uno de estos términos. ¿Ya? Así que uno puede escribir la ecuación de continuidad, y este ya es la ecuación de continuidad, así. Como bien dijeron ustedes, el Alejandro no sé quién, o también el Sebastián, esto es bien sencillo de interpretar físicamente. El cambio en la densidad, la compresibilidad del fluido, es proporcional a la convergencia de masa. Si yo logro hacer converger masa dentro de este volumen fijo, entonces voy a estar aumentando la densidad, claramente. Si yo, al revés, si esto es negativo, o sea, si este término es positivo, ¿cierto? Si hay divergencia, por lo tanto, en total habría una disminución de la densidad porque yo estoy expandiendo la masa hacia fuera del volumen. ¿Ya? Así que es bien sencillo entender que esta es la ecuación de continuidad. Y por supuesto que también, si es que yo también podríamos escribirlo de otra forma, ¿ya? Y porque también, fíjense que la divergencia acá resiste que hagamos una operación con este operador, que es la siguiente, que podemos escribir la identidad ρ por divergencia de U más U punto gradiente de ρ. Que es una identidad vectorial. Esto es una identidad vectorial no. ¿Ya? Si hacemos eso, entonces nos queda la ecuación así, nos queda de ρ de t es igual a
menos ρ divergencia de U menos U gradiente de ρ. Y fíjense que acá puedo ordenar esto un poquito. Me queda que de ρ a dt más U punto gradiente de ρ es igual a menos ρ por divergencia de U. Y esto de acá, ¿cierto? Puedo definir una derivada, ¿cierto? Material, siguiendo al volumen tridimensional, como lo hemos hecho. Así que podría yo escribir la ecuación de continuidad así también. De ρ a dt es igual a menos ρ por la divergencia de U, o 1 sobre ρ de ρ a dt igual a menos divergencia de U. O sea, y aquí nos pasamos de la interpretación euleriana, nos pasamos a una lagrangiana, aunque no hemos hecho la derivación lagrangiana, pero nos pasamos a una interpretación lagrangiana, porque lo que estamos diciendo acá es que el cambio fraccional de la densidad siguiendo a la parcela, porque está dividido por ρ, o sea, es el cambio, pero relativo a ρ, el cambio fraccional de la densidad siguiendo a la parcela es igual a la divergencia, o en este caso a la convergencia de aire. Siguiendo a la parcela ahora. Si converge aire adentro, siguiendo la parcela, entonces aumenta la densidad. Si diverge el aire, entonces disminuye la densidad. Así que ambas ecuaciones, y vamos a subrayarlas un poquito en azul para que se note. Ambas ecuaciones son equivalentes, por supuesto, pero son dos maneras distintas de ver esta conservación de masa. Veamos ahora entonces una derivación lagrangiana. ¿Cuál creen ustedes que es el punto de partida de la derivación lagrangiana? Estamos siguiendo la parcela, ¿cierto? ¿Cuál es la propiedad que creen ustedes que se conserva de la parcela? Definimos la parcela de aire. Yo les digo, hay una manera de encontrar la ecuación de continuidad de manera lagrangiana, porque vamos a ocupar un principio de conservación. Vamos a conservar algo en la parcela. La masa, exactamente. Si nosotros conservamos la masa de la parcela y decimos, la parcela es un ente físico dentro del fluido, pero la parcela se define por su masa. Entonces la masa es lo que vamos a conservar. Entonces si se conserva la masa, lo que pasa entonces es que, como sea la masa de mi parcela, la masa podría ser la densidad por el volumen, ¿cierto? ¿Está bien eso? ¿Sí? Es eso lo que se va a conservar siguiendo el movimiento. ¿Ya? Y si es eso lo que se va a conservar siguiendo el movimiento, uy, yo no sé por qué me quedó tan chueco eso, y tan feo eso ahí. Si yo tengo que la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿cierto? Lo que yo esperaría es que algo así como esto me permitiera conservar la masa. Que sea esa la conservación que yo quiero escribir, ¿sí? Entonces, bueno, probemos si eso funciona, ¿ya? Y lo que nos dice Holton es, escribámoslo de una cierta forma,
escribámoslo así, como que el cambio relativo de la masa, el cambio relativo de la masa es 0. Si partimos acá, da lo mismo si dividimos por m, así que este es nuestro punto de partida, ¿cierto? Y acá tendríamos una segunda ecuación, que tendríamos que desarrollar ahora, ¿ya? Pero la desarrollamos sabiendo que la masa es la densidad por el cambio de volumen. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, podemos desarrollar esto como 1 sobre rho delta B por este valor, ¿cierto? Así que esto sería, por ejemplo, desarrollando nuestra derivada, ¿sí? Tendríamos que hacer, bueno, antes de eso, en realidad antes de eso, escribimos d a dt de rho por delta B, ¿sí? Y durante el movimiento de la parcela, ya nos olvidamos de Euler, en el sentido que ya no tenemos un volumen de control fijo, sino que ahora nuestra parcela es la masa realmente. Eso es lo que importa. Y por lo tanto, el volumen de la parcela podría cambiar, ¿sí? Así que ya delta B no es fijo, ya este es otro delta B. Y eso tiene que ver con la naturaleza de la derivación, porque como estamos siguiendo a la parcela, ¿qué es la parcela? La parcela no es un volumen fijo que se desplaza a la velocidad del fluido, sino que son aquellas moléculas que componen lo que nosotros definimos como parcela en un principio. Y si acaso esas moléculas terminan ocupando más espacio después, bueno, pues tienen distinto volumen ahora. Así que no necesariamente el cambio con el tiempo, siguiendo la parcela del volumen, va a ser 0. Podría ser no 0. Así que acá tenemos que considerar que esto no necesariamente es constante, ni sale para afuera, ni nada. O sea, esto es bien general. ¿Ya? Si no, vamos a encontrar una ecuación de continuidad bien absurda o muy trivial, porque vamos a estar suponiendo cosas de más. Si hacemos esto, el operador derivada total, como cada uno de sus componentes es lineal, ¿ya? Suponiendo que el viento es el mismo para todas las variables, que lo es, entonces uno también puede hacer una regla del producto con la derivada total, ¿ya? Eso es fácil de demostrar. Y entonces esto deberá ser igual a ρ por el cambio en el tiempo del volumen más delta V por el cambio de la densidad en el tiempo. ¿Sí? Y entonces tendremos que interpretar ahora qué significan estos cambios en el volumen, y también uno podría expandir ese término de ahí, sabiendo que en realidad estamos haciendo d a de t, ¿cierto?, de delta x, de delta y de delta z. Más, ¿cierto?, 1 sobre rho de rho a de t. Fíjense que ahí sí estoy eliminando ya el delta b, porque estoy multiplicando por 1 sobre rho por delta b, pero ahí sí el delta b está fuera de la derivada, así que no hay ningún problema con simplificarlo. Pero nos queda entender más o menos matemáticamente qué significan estos términos de acá, ¿ya? ¿Qué significa el cambio en el tiempo de delta x? O sea, Es cómo va cambiando la dimensión X de la parcela en el tiempo. es cambiar la dimensión x de la parcela, ¿cierto? Entonces, aquí es donde yo no soy muy bueno para dibujar, pido disculpas por anticipado, pero vamos a ver, así voy a tratar de inspirarme. Esa es la parcela, ¿cierto? En su dimensión x. Supongamos que el viento es así. Supongamos que hay un tremendo gradiente de viento en la dirección u,
a lo largo de la parcela se está moviendo también con un viento medio U, ¿cierto? Pero como siempre, aquí tenemos U menos du a dx por delta x medio, y acá tenemos U más du a dx por delta x medio. Y de alguna forma, supongamos que el du a dx es bien positivo, y por lo tanto el viento zonal está aumentando mucho en esa dirección. Entonces es como que yo tuviera como un chicle y lo estuviera estirando, po, porque por un lado lo estoy moviendo un poquito más lento, pero por el otro lado como que el gradiente me está estirando la parcela. ¿Sí o no? Así que el cambio en la dimensión delta x de la parcela está determinado justamente por ese gradiente de u. ¿Sí? O sea, si el gradiente es cero, si no hay gradiente de u, y el viento es exactamente, el viento en u es exactamente igual en una cara de la parcela que en la otra, entonces la parcela va a conservar su tamaño en delta x. No lo va a cambiar, ¿cierto? Porque no puede, po, porque la única manera de cambiar ese tamaño en delta x es que una parte de la parcela se mueva más rápido que la otra. Pero si es que el viento en u es homogéneo y constante, entonces no hay cómo cambiar esa dimensión y por lo tanto la parcela va a mantener su delta x. Así que tenemos que escribir eso matemáticamente. Eh, ¿cómo escribimos que, cómo es delta x? ¿Sí? ¿Y cómo cambia en el tiempo? ¿Cómo cambia delta x en el tiempo? Siguiendo la parcela. Bueno, es como pensar en un pistón nomás, ¿cierto? Si yo tengo así como V y UA, y supongamos que UB es igual a UA, entonces no se mueve. Así que esto tiende a ser como la diferencia entre UB y UA, ¿sí? Yo diría que, y esta diferencia obviamente tiene unidades de metros por segundo. La diferencia de las velocidades de la parcela en un lado en una cara de la parcela y en la otra, indican justamente ese cambio en la velocidad, en el tamaño de la parcela. Siguiendo a la parcela, ¿cierto? O sea, es la velocidad del viento siguiendo a la parcela. Pero está bien, esa es la velocidad que vamos a considerar si es que tenemos una derivada. No sé si se ve bien o no. Así que el delta de x a delta t es en realidad la diferencia de la velocidad entre los dos lados de la parcela, y eso es simplemente u más delta u a delta x por delta x medio menos u menos delta u a delta x por delta x medio más, ¿sí? Porque es menos menos. Así que estos u de nuevo se van, estos dos se suman y quedan delta u a delta x por delta x. ¿Ya? Así que d a dx a dt es igual a du a dx por delta x. Y si ordenamos la ecuación ahora, tenemos lo siguiente. Tenemos que 1 partido por ρ por delta b por d a dt de delta x más d a dt de delta y más d a dt de delta z. O sea, por du a dx por delta x más du a dy por delta y más du a dz
por delta z. Ojo, perdón. Estas son las velocidades en cada dirección, ¿cierto? Porque para estirar la parcela en la dirección y, lo que necesito ver en la dirección z, lo que necesito ver es cómo cambia la velocidad de la dirección z a lo largo de la dirección z. O sea, esto es delta w a delta z y esto es delta v a delta y. ¿Sí? Ahora, multiplicado eso por delta v, ¿cierto? Que es delta x, delta y, delta z. Multiplicado eso por delta x, delta y, delta z. ¿Está bien? Y sumado con el 1 sobre ρ de ρ a dt. Eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Profe, la primera parte nos falta un ρ multiplicando la expresión. Acá Que dice debería de sí. quedar como 1 partido en delta v debería quedar. ¿O no? Yo creo que no, porque estábamos como haciendo todo como 1 sobre m por delta m Sí, a pero que delta después t. queda Así como, que era 1 sobre ρ de b, pero, por un ρ por delta v. sí. ¿Verdad? Rho. Sí, ¿verdad que tenemos un Rho ahí? Es verdad. Es verdad que tenemos un Rho acá. Ya, así que esos Rho se van. Y nos queda el delta V. Pero aquí es donde estoy teniendo un poco de problema. Estoy teniendo un poquito de problemas ahí. ¿Logramos ver algún error o no? Yo todavía no veo nada. No veo dónde está el problema. Lo más difícil es esto que hicimos acá. Así que esto podría estar malo. Pero no veo que esté malo. Nos falta un tiempo quizá. No, está bien. Está bien. A ver, nos equivocamos en una cosa bien tonta. Yo pensé que lo habíamos hecho bien. Ya, nos equivocamos en una cuestión bien tonta. Y ahora les voy a explicar. Acá, cuando expandí la regla del producto, es la regla del producto, po. B a dt de rho de delta V. Entonces delta V es igual a delta X por delta Y por delta Z. Pero cuando hacemos d a dt de delta X, tenemos que multiplicar por delta Y y por delta Z. Cuando hacemos d a dt de delta Y, tenemos que multiplicar por delta X y por delta Z. Y cuando hacemos d a dt de delta Z, tenemos que multiplicar por delta X, delta Y, que son los que no estamos derivando. ¿Sí o no? Quedó enredado, pero
Es que Debería ser una... estamos haciendo d a de t de delta b. Y eso yo lo escribí como d a de t de delta x más d a de t de delta y más d a de t de delta z, pero no, si es la regla del producto, es delta x por delta y por d a de t de delta z más delta x delta z por d a de t de delta y más delta y delta z por d a de t de delta x. ¿Ya? Entonces nos faltaron todos esos delta y delta z, delta x, delta y, delta x, delta z. ¿Sí? Pero, aparecen delta x acá y ya teníamos delta y delta z. Acá van a aparecer delta x y delta z y acá va a aparecer delta y delta x. Así que aparece delta b y se va el delta b con estos de acá. ¿Ya? Y lo que queda entonces es que la divergencia de U más 1 sobre ρ por d ρ a dt es igual a 0, que es la misma ecuación de continuidad que teníamos, que derivamos en la manera euleriana. ¿Te perdiste, Alejandro, ahí en lo que hice recién o no? Puede ser que sea que no me acuerde mucho de cálculo, pero ¿no será que tengo la duda respecto a si son derivadas totales o parciales? Ya, no, es que nuestra derivada, Me refiero cuando haces la separación sí, de X a esta de ahí. acá, ¿cierto? Sí. Sí. No, la regla del producto funciona igual con nuestra derivada total, ¿ya? Funciona igual que siempre. ¿Cómo probar eso? Probémoslo, porque no lo hemos probado, ¿ya? Y tampoco lo hemos mencionado ni en clases tampoco, pero supongamos que A y B son dos funciones, ¿cierto? A y B son dos funciones distintas, y lo que queremos encontrar es d de t de A por B, ¿ya? Entonces yo propongo que esto es igual a A por d a de t de B más B por d a de t, ¿ya? Y la Sí, sí, ahora demostración me de eso es acordé. que, claro, pero es que la demostración de eso no es trivial, Alejandro, no es trivial, porque como la derivada total en realidad es un operador, ¿cierto? De A por B es en realidad d a de t de A por B más U punto gradiente de A por B, ¿sí? Y eso es igual a por d a de t de B más B por d a de t de A más U punto A por gradiente de B más B por gradiente de A. Y como el producto punto es distributivo, entonces podemos ordenar esto y escribir A por dB a dt más U punto gradiente de B más B por d a dt más U punto gradiente de A. Y eso es igual a por dB a dt más B por dA a dt, que era lo que queríamos comprobar. Así que la derivada material, este es un paréntesis, la derivada material tiene la misma propiedad de la regla del producto que una derivada cualquiera, ¿ya? Y eso es porque la derivada parcial tiene regla del producto y también el gradiente tiene regla del producto. Así que se conserva la regla del producto de esas derivadas. Y bueno, y ahí terminamos con nuestra demostración de la ecuación de continuidad, ¿ya? Porque tenemos entonces una ecuación de continuidad eh, derivada de las dos maneras distintas.
Ya, ahora, al tiro, debiéramos hacer análisis de escala de la ecuación de continuidad, ¿ya? Y para hacer ese análisis de escala, de nuevo, vamos a suponer que la densidad, ¿cierto? Y la presión también, la densidad tiene esta forma del campo medio, ¿cierto? Que depende solo de la altura, más una cierta densidad que depende de todas las otras variables. Y también uno podría, de nuevo, volver a poner la presión como P de Z más P de X, Y, Z, T. ¿Ya? Y también lo que vamos a suponer es que las variaciones de la presión, ahora, en general la gente le pone un prima acá, ¿sí? Para decir que estas son variaciones pequeñas respecto del campo medio. Entonces, yo digo, si yo estoy al nivel de la superficie, la densidad es aproximadamente igual a 1 kilogramo por metro cúbico. Pero con variaciones pequeñas, que son mucho menores que 1 kilogramo por metro cúbico. Si me voy a los 5 kilómetros, o a los 500 hectopascales, yo esperaría que la densidad fuera muchísimo menor, ¿cierto? Va a ser, qué sé yo, 0,5 kilogramos por metro cúbico, pero también con variaciones, pero variaciones pequeñas comparadas con las variaciones de altura. Y esa es la idea de escribirla así. Yo no sé si lo expliqué así en la clase pasada, pero aprovecho de explicarlo así porque en realidad, como con números es un poco más claro. La mayor parte de la variación de la densidad en la atmósfera se debe a la altura. Y ahí las variaciones de, en la horizontal son pequeñas. ¿Por qué la perturbación también tiene variaciones con Z? Sí, porque también podría ser que instantáneamente la parcela no tuviera, no tuviera el valor que tiene, este es un valor fijo que solo depende de z, ¿ya? Pero aquí también podría ser que instantáneamente tuviera otro valor, ¿ya? Y por eso es que también se da la posibilidad de que varíe con respecto a z, este ρ'. Tomémonos 2 minutos, porfa. Un descanso de 2 minutos y seguimos, ¿ya?
Ok, chicos y chicas, he vuelto. Entonces, hacemos lo mismo de antes, ¿ya? Y ahora tenemos nuestra ecuación de continuidad. Entonces, para poder hacer el análisis de escala, también hacemos este análisis de perturbaciones que se llama, ¿ya? Esto se llama así. Tiene este nombre. Y vemos cómo queda la ecuación si es que uno la perturba, ¿ya? Considerando que ρ' es mucho menor que ρ0. O sea, en valor absoluto, las desviaciones de la densidad respecto de este campo medio de densidad son pequeñas. ¿Ya? Y dicho eso, escribamos nuestra ecuación, ¿cierto? Nuestra ecuación queda así, 1 sobre ρ0 más ρ' por d ρ0 más ρ' a dt más divergencia de u es igual a 0. ¿Sí? Algo así, ¿cierto? Al tiro podemos ver que en ese término de acá, en 1 sobre ρ0 más ρ', eso es aproximadamente nomás aproximadamente 1 sobre ρ0 no, ¿cierto? Porque como ρ0 es más grande que ρ', cuando está dividiendo acá así de esa forma, no se pierde mucho si es que uno supone que esto es simplemente ρ0. Así que uno podría escribir esto así, como 1 sobre ρ0, de ρ0 más ρ' a dt, y expandamos esta derivada material en sus componentes, ¿cierto? De ρ0 más ρ' a dt más u punto gradiente de ρ0 más ρ' más divergencia de u igual a 0. Ahora bien, como dijimos que ρ0 solo depende de z, no depende ni del tiempo, entonces este término es 0. Y acá no todos los gradientes importan, porque solo importa el gradiente con respecto a z, porque ρ0 no tiene otras dependencias. Así que aquí podemos escribir que esto es aproximadamente igual a 1 sobre ρ0 por dρ' a dt más u punto gradiente de ρ' más, y estarán de acuerdo ustedes con esto, w por d ρ0 a dz más divergencia de u igual a 0. ¿Sí o no? Ok. Entonces, bueno, esto se puede arreglar otro poquito, ¿ya? Y uno lo puede arreglar así, como 1 sobre ρ0 de ρ' a dt más u punto gradiente de ρ', ¿ya? Estos términos tienen un cierto escalamiento, ¿cierto? Que va a ser proporcional al escalamiento de ρ' dividido por el escalamiento de ρ0 por u partido por L. ¿Ya? Esto en general no lo sabemos, porque lo que estamos diciendo es, pucha, ¿cómo cambiará la densidad en la escala sinóptica a lo largo de una cierta superficie que está a un nivel fijo de altura en la escala L del tamaño de los movimientos sinópticos? ¿Ya? Así que, observadamente, esto es ρ' partido por ρ0, es aproximadamente igual a 10 a la menos 2.
¿ya? Y nuestros antiguos amigos U y L siguen siendo los mismos para la escala sinóptica, así que esto es 10 a la menos 2 por 10 dividido por 10 a la 6, ¿ya? Y eso es 10 a la menos 1 partido por 10 a la 6, 10 a la menos 7. ¿Ya? Ese es más o menos el tamaño de este término. Después tenemos el siguiente término, que es primer término, ¿cierto? Término número 1, que sería una combinación de esos dos. Pues tenemos el término número 2 y tenemos un término número 3. El término número 2 es 1 sobre ρ0 de ρ0 a de z por w, que también se puede escribir así, se puede escribir como w por d logaritmo natural de ρ0 a de z. Me encanta al Fulton escribir las cosas así, ¿ya? Es un poquito raro escribirlo así, pero no tanto, ¿ya? Tiene su razón de ser, de por qué uno escribe las cosas así. Y bueno, veamos cómo es esta... Lo curioso es que de logaritmo natural de ρ0 de z es fácil de saber cuál es la escala de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que ρ0 es aproximadamente igual a ρ en superficie por e elevado a menos h partido por z. ¡Ah! No es así. Menos z partido por h. ¿Sí o no? Sí, pues porque este es el perfil en la vertical, ¿cierto? De la densidad. Y nosotros ya sabemos de meteorología física que la densidad tiene ese comportamiento, igual la presión también, que sigue ese comportamiento exponencial promedio con la escala de altura. Entonces, esto de acá se puede hacer rápido la división, la derivada con respecto a z del logaritmo natural de ρ0. El logaritmo natural de ρ0 va a ser una cantidad constante multiplicado por menos z partido por h. Y eso, la derivada de eso con respecto a z es menos 1 partido por h. ¿Sí? Así que esto es proporcional a 1 sobre h y esto es proporcional a w. Así que la escala de este término es w partido por h. Así de sencillo. ¿Ya? Y eso es centímetros por segundo, ¿cierto? Era 10 a la menos 2 metros por segundo, 10 a la menos 2 metros por segundo, dividido por la escala de altura de la troposfera, 10 kilómetros. 10 a la 4 metros. 10 a la menos 6. Tercer término. El tercer término es un poquito truculento. Ya les voy a explicar por qué. Si uno se pone ingenuo así, ingenuidad total, ¿cuál sería la escala de nuestro término de divergencia? U partido por L. Bueno, estos dos términos son iguales, debieran ser, y este es distinto. ¿Sí? Porque estos términos escalan como U partido por L, y estos términos escala como W partido por H. Entonces, ¿cuál será el orden del término este? Igual es como un término medio mezclado, como raro, ¿no? Uno diría, ya, a ver, pero
si este es más grande que este, entonces va a ser la escala de este. Si este fuera más grande que este, entonces va a ser la escala de este, porque va a ser la escala del que domine, ¿cierto? Si se están sumando o restando, va a ser la escala del dominante, ¿sí? Del término dominante. Entonces, U partido por L, ya sabemos más o menos cuánto es, ¿cierto? Es 10 partido por 10 a la 6, 10 a la menos 5, 1 sobre segundos. 1 sobre segundos es la unidad de estas cosas. Es metros partido por segundo, partido por metro, así que 1 sobre segundo. Y W partido por H va a ser 10 a la menos 2 dividido por 10 a la 4, el mismo que teníamos acá, 10 a la menos 5. 10 a la menos 6, 1 sobre segundo. Ese también de ahí es 1 sobre segundo. Así que uno diría, entonces es 10 a la menos 5 este término. ¿Ya? ¿No es 10 a la menos 3? 10 partido por 10 elevado a 4. ¿O yo estoy mal? Joana, no te escucho. ¿Estás hablando? Sí, estoy hablando. ¿Se escucha ahora? ¿Ustedes escuchan a la Joana? Sí, profe. Oh. ¿Joana? ¿Ahora sí? ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí te escucho. Ya. Yo preguntaba si el primer término no era 10 elevado a la menos 3. El primer término, Sí. hoy tengo como, parece que tengo un hito súper fome. Ya, ahí sí. Tú dices que el primer término es 10 a la menos 3, Joana. Sí. O yo estoy mal. Igual estoy como cansado, así que puede que esté mal. No, yo también estoy cansado. Puede ser que estoy mal yo. U partido por L. U es 10 y L es 10 10 a a la la 6. 6 metros. Ah, Metros partido por segundo. ¿Por qué pensabas que era 10 a la 3? ay, porque o sea de 10 a la 4. Ya, es que estos son Hice L, eso. la escala sinóptica, son miles de kilómetros. Ah. Ay, lo estoy confundiendo con H, por eso. Claro, esa es la cosa. Sí, ahí está. Sí. H es delgadito en la atmósfera, po. Ya, está bien, Joana, entonces. Sí. Ya, pero es que aquí es donde viene la dificultad. Y así es como yo les digo que cuando uno sabe la respuesta, el análisis de escala sale bien, y cuando uno no sabe la respuesta, sale mal. Porque, ¿qué pasaría si seguimos acá y decimos 10 a la menos 5? Revisemos nuestros términos anteriores. Escucha, encontraríamos más o menos que la divergencia de U es igual a 0. Ese sería lo único que sacaríamos en limpio. O lo que sacaríamos en limpio sería más bien esto, que de U a dx más de b a dy igual a 0. Todos me dicen que sí, son sospechosos. No sé si creerles o no. Todos me dicen que sí, a nada me dicen que no. Esa es una canción de Pablo Milanés. Porque claro, si uno fuera así como súper riguroso, ¿cierto? Y cuadrado, uno dice, ya, aquí está la escala U, escala L, W, H, calculo, llego al resultado, comparo los términos, 10 a la menos 7, despreciable. 10 a la menos 6, despreciable comparado con 10 a la menos 5, ¿cierto? Y del mismo orden de 10 a la menos 6. Así que esta es mi ecuación de continuidad para la escala sinóptica. Entonces, esto va a ser, este es el resultado ingenuo, aunque la gente ciútica ocupa más bien la palabra naive. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema con ese resultado ingenuo? No es tan problemático. Lo que sucede es que este 10 a la menos 5 no es verdad. ¿Ya? No es verdad. Porque no es verdad
que cuando sumamos estos dos, mantienen su orden de magnitud. Y la razón es la siguiente. En la atmósfera se observa, uno podría siempre recurrir a las observaciones, ¿ya? Y que cuando este es positivo, este es negativo. Y cuando este es positivo, este es negativo. Entonces hay una gran compensación entre estos dos términos, lo que hace que individualmente tienen magnitudes del orden de 10 a la menos 5, pero que cuando uno los mira sumados, entonces tienen un orden de magnitud menos. ¿Ya? Y eso es simplemente una observación. Así que en realidad lo que sucede es que hay una gran compensación entre du a dx y db a dy. Y en realidad, entonces, estos términos son orden a la menos 1 de u partido por L. O sea, son un orden de magnitud más chicos que lo que deberían ser. Porque eso es lo que uno espera cuando hay compensación. ¿Sí? A menos que uno esté muy mal, ¿cierto? Uno dice, ya yo más o menos tengo bien balanceado mi presupuesto mensual, ¿cierto? Recibo una cierta cantidad de ingresos y tengo una cierta cantidad de gastos. Y probablemente, si es que mi presupuesto está balanceado, los ingresos y los gastos van a ser más o menos del mismo orden de magnitud, pero de signo contrario, ¿cierto? Y a fin de mes o me va a faltar un poco de plata o me va a sobrar un poco de plata. Pero si yo gano, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, y me faltan 100.000 o me sobran 100.000 en un mes dado, eso está bien. O sea, se balancearon esos dos términos y hay un orden de magnitud de diferencia entre lo que tengo y lo que me falta, ¿ya? Pero no me falta 1.000.000 de pesos, po. No me falta el mismo orden, ¿cierto? Ni tampoco me sobra 1.000.000 de pesos después de ese ejercicio. Así que cuando dos términos se compensan, o uno ve en la naturaleza que se compensan, entonces es razonable pensar que su escala va a ser un orden de magnitud menor que la escala de cada término. ¿Sí? Perdón por el ejemplo económico, pero no se me ocurrió un ejemplo físico así muy, muy razonable. Quizás, claro, el balance de agua, por ejemplo, en una piscina. Y entonces, bueno, si es que entonces estos dos términos son de un orden de magnitud menos realmente, entonces lo que sucede es que este término completo de divergencia de U es en realidad de orden 10 a la menos 6, 1 sobre segundo. ¿Sí? Y no 10 a la menos 5. Y lo otro que pasa es que inmediatamente este dWA de Z resucita también, porque también es 10 a la menos 6. Así que tampoco es despreciable, y por lo tanto, estos tres términos son equivalentes a este término de acá. ¿Ya? Y entonces ahora sí, escribimos la ecuación de continuidad o el balance de continuidad después del análisis de escala, balance de masa o ecuación de continuidad sinóptica, sería así. Sería du a dx más dv a dy más dw a dz más w por d a dz de logaritmo natural de ρ sub 0 igual a 0. Y este es nuestro resultado, realmente. ¿Podemos ponerlo de manera vectorial a esto o no? Sí, porque como ρ sub 0 solo depende de... escucha, como ρ sub 0 solo depende de z, ¿cierto?
Entonces, nosotros sabemos que que podríamos incluso multiplicar por rho sub 0 todas estas ecuaciones de acá, ¿ya? Y déjenme ver cómo hacemos eso. Ah, bueno. Podríamos sumarle términos fantasmas a la ecuación, ¿sí? Por ejemplo, le podríamos sumar u por dA de x del logaritmo natural de rho sub 0. ¿Sí o no? Porque es 0. ¿Sí? También le podríamos sumar d por dA de y de logaritmo natural de rho sub 0. ¿Ya? Así que nos quedaríamos con este término de acá, pero también en todas las otras componentes, ¿cierto? Y ahí a mí me empieza a parecer como una regla de producto, ¿sí? Que me empieza a parecer algo así como esto, como la divergencia de u por logaritmo natural de rho sub 0 igual a 0. ¿Sí o no? Oye, pero la divergencia del logaritmo natural de rho sub 0, mis matemáticas andan súper lentas hoy día también. La divergencia de u por el logaritmo natural de rho sub 0 igual a 0. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es la divergencia de u por logaritmo natural de rho sub 0 más u punto gradiente logaritmo natural de rho sub 0. Ya, ese es el gradiente del logaritmo natural de rho sub 0. El gradiente del logaritmo natural de rho sub 0. No sé. No. No me quiero meter en Honduras cuando quedan menos de 10 minutos de clase, ¿ya? Voy a hacerlo de la manera simple nomás. Porque no quiero que demostremos esto, porque además es lo último que nos queda hacer por el día. Escribamos mejor ese término de otra forma, ¿ya? Y dA de x más dA de y más dWA de z más W dA de z del logaritmo natural de rho sub 0 es W partido por rho sub 0 por D rho sub 0 a de z. ¿Sí? Y eso es igual a 0. ¿Ya? Y ese es el término que yo puedo, los términos fantasmas que yo podría escribir entonces ahora serían U partido por rho 0 por D rho 0 a de x, que es 0, más D partido por rho 0, D rho 0 a de y, que es 0 también. Y por lo tanto, agrupar estos tres ahora. ¿Y cómo los agruparían ustedes? Los agruparíamos así como 1 sobre rho sub 0 por U, perdón, U punto gradiente de rho 0 más divergencia de U, ¿cierto? Y eso igual a 0. Si multiplico todo por rho sub 0 ahora, me queda U punto gradiente de rho sub 0 más rho sub 0 por divergencia de U igual a 0. Y eso, queridos hermanos, es la regla del producto de la divergencia de U punto rho sub 0. O sea, perdón, de U por rho sub 0.
Y eso es igual a 0. Y esto se parece un poco a la incompresibilidad, ¿ya? Porque nuestra ecuación, curiosamente, nuestra ecuación original de continuidad, uy, que avanzamos hoy día en página, nuestra ecuación de continuidad es esa, ¿cierto? Es 1 sobre rho de rho a de t igual a menos divergencia de u. Si el fluido es incompresible, ¿cierto? Quiere decir que 1 sobre rho de rho a de t va a ser exactamente igual a 0, si el fluido es incompresible, ¿cierto? Fluido incompresible. Porque básicamente lo que nos dice la incompresibilidad es que no podemos comprimir el fluido, es decir, no podemos hacer que la misma masa ocupe más o menos volumen. Es el volumen que tiene nomás. Así que, siguiendo la parcela siempre va a tener el mismo volumen. Podría tener distintas formas, pero no va a tener distinto volumen. Y entonces esta sería una ecuación de continuidad sujeta a incompresibilidad, y en ese caso se ve claramente nomás que esta es la condición de incompresibilidad, o sea que la divergencia o la convergencia es 0. No hay ni convergencia ni divergencia neta, ¿cierto? Si yo me fijo ahora en un volumen fijo, lo que entra tiene que salir por alguna parte, porque no puede haber concentración de masa. Esto es parecido a una incompresibilidad, pero no es exactamente una incompresibilidad, ¿ya? Porque lo que en realidad tenemos acá es que el fluido es cuasi incompresible, ¿ya? Y en el sentido de que variaciones de densidad en la horizontal son en general difíciles de conseguir, ¿ya? Y eso tiene que ver con la escala, ¿cierto? De la densidad, que la densidad no cambia demasiado en la horizontal. Así que en la horizontal es verdad. Si yo tengo concentración de flujo, el flujo se tiende como a repartir nomás, ¿ya? Pero no se tiende a comprimir en la horizontal, pero sí mantenemos la posibilidad de comprimir o expandir o comprimir el fluido en movimientos verticales, eso sí. En movimientos verticales sí se permite que eso ocurra, ¿ya? Y esto, entonces nuestra ecuación de divergencia es un poquito distinta porque tiene ese término de acá, ¿cierto? Que es la diferencia de la incompresibilidad pura. O sea, tenemos ahí la posibilidad de que los movimientos horizontales nos lleven a comprimir o descomprimir el aire, haciendo que, por ejemplo, que el aire se junte y suba, y entonces alcance otra densidad distinta a la que tenía originalmente, porque va a adaptarse a la densidad que tenga en la altura. ¿Sí? Así que esta ecuación entonces se parece, pero no es igual a una incompresibilidad. Bueno, muchachos y muchachas, con eso terminamos con el balance de masa y vamos a seguir con el balance de energía el próximo martes. El sábado tienen control, recuerden eso. Les voy a mandar un Excel, un Google Excel, un Google Sheets, para que anoten su hora de inicio del control. Y en base a esa hora de inicio les voy a mandar el control a su email a cada uno, ¿ya? Así que en un curso les voy a subir al Google Sheet para que elijan su hora de inicio del control. Y nos vemos ahí en el Zoom del control entonces el sábado. Tengo una duda, Sí, Alejandro. pero es sobre una clase anterior. El Ah, ya, dale problema nomás. Pues voy a,